Buen día, se presenta María Alejandra Trujillo Quiseno, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. El presente video les hablaré un poco sobre la sentencia C420 del 2020. Su magistrado ponente fue el doctor Richard Ramírez Grisales. La sentencia se basa en el control de constitucionalidad que hace la Corte frente al decreto legislativo 806 promulgado el 4 de junio del 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, también para flexibilizar la atención a los usuarios de servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económico, social y ecológica. Ya pues con esta expedición del decreto legislativo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Derecho, estableció unas medidas para que fueran adoptadas por aquellas autoridades judiciales en el país, todo esto para garantizar la pronta y ágil prestación de los servicios a su cargo. Todo esto con el fin de delimitar el objeto del control constitucional. La sala ha estudiado el alcance de las medidas adoptadas en este decreto, separándolas en dos ejes aleatorios, dos puntos importantes del decreto. El primero, todo lo que está relacionado con el objeto del decreto y las reglas y deberes procesales para la implementación de las TIC en el trámite de procesos judiciales. Y el segundo eje es el que ha sido compuesto por las disposiciones que implementan las medidas para lograr el efectivo uso de las TIC. De esta manera agilizar los trámites de los procesos judiciales. ¿Qué pasó aquí? La Corte dice que el decreto legislativo 806 cumple con las exigencias formales en las medidas en que hace unos ítems, ella hace unos ítems para evaluar las formalidades de este decreto. Entonces, el primero es que fue suscrito por el presidente y todos sus ministros. El segundo, que fue dictado y promulgado en el desarrollo del decreto 637 del 2020, que este fue el que declaró el estado de emergencia por el cual nos encontramos, y pues que este fue declarado exequible por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C320 del mismo año. También dice que fue expedido el 4 de junio del 2020, es decir, que fue expedido dentro de los términos de la vigencia del decreto el que declaró la emergencia en que nos encontramos. Y por último, es que está debidamente motivado. Frente a este decreto, la sala plena también nos indica que los artículos del 1 al 16 del mismo decreto satisfacen las exigencias materiales que se encuentran definidas ya en la Constitución política, y que la ley estatutaria de los estados de excepción y la jurisprudencia constitucional pues también las acepta. Ya adentrándome un poco más a lo que se debatía en la sentencia, tenemos que la Corte, al haber examinado el inciso tercero del artículo octavo, que es el que nos indica sobre el término en que se entiende realizada la notificación personal, y también el parágrafo del artículo noveno,
que es el que nos habla sobre los términos para hacer los respectivos traslados. Claramente estamos hablando del decreto 806. Esto aquí, ¿qué pasa? La Corte encuentra que así como fueron adoptadas las disposiciones, es posible interpretar que para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada, haciendo relación al primer artículo, o sea, el artículo 8, inciso 3, o del traslado de que trata la segunda disposición, que es del parágrafo del artículo 9. Estas no corresponden a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino que se entenderán a la fecha de envío. ¿Qué pasa aquí? Pues la Corte dice que esta interpretación desconoce la garantía constitucional, que es la de publicidad, y por lo mismo esto contradice a la Constitución en cuando implica admitir que aún en los momentos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se entenderán por surtidos por el solo hecho de haber transcurrido 2 días de su envío. En consecuencia de esto, lo que hace la Corte es declarar la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8 y del parágrafo del artículo 9. Pues en esto dice que en el entendido que el término de 2 días allí dispuestos se empezarán a contar cuando el indicador recepcione el acuse de recibo o demuestre por otro medio el acceso que tuvo el destinatario al recibir el mensaje. También tengo que, para contarles, otro punto muy importante de resaltar que se presentó aquí pues en la sentencia, y es que pues el artículo 6 del mismo decreto es en el que se entiende que en el evento en que el demandante desconozca la dirección de correo electrónico de los peritos, de los testigos o de cualquier tercero que deba ser citado al proceso, este lo puede especificar en su demanda, y pues de esta forma eso no implicará una causal de inadmisión de la demanda. La Corte también hace una evaluación de constitucionalidad frente al artículo 16 del mismo decreto, ya que este artículo es el que nos indica claramente la vigencia del decreto, y frente a este ella concluye que como se trata de una medida razonable y proporcionada para garantizar los fines del decreto, dada a la imprevisibilidad de la pandemia COVID-19, la necesidad de garantizar la estabilidad en las normas procesales y seguridad jurídica a los funcionarios y usuarios que intervienen en el trámite de los procesos judiciales. También recuerda que la Constitución conserva al Congreso de la República la competencia para derogar, modificar o adicionar los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo del estado de emergencia económico, social y ecológica en el que nos encontramos. La sala
También nos indica que por último la sala concluye que las medidas previstas que se encuentran en el decreto legislativo 806 del 2020 satisfacen los juicios de no contradicción y proporcionalidad, ya que no contradicen la Constitución política ni desconocen el marco de las referencias de la actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia económico-social en el que nos encontramos. Que de esta forma pues fue declarado por el decreto 737. Por lo contrario, se materializan los mandatos constitucionales que han sido relacionados con el acceso a la administración de justicia, el principio de publicidad y el ejercicio del derecho al debido proceso. También de esta forma, la Corte concluye que el decreto legislativo constituye una respuesta muy importante, razonable y proporcionada a las a las causas que surgieron para que se declarara esta emergencia y pues de esta forma materializar las medidas anunciadas por el gobierno nacional que fueron estipuladas en el decreto 637 del 2020. Espero que les haya gustado esta intervención que le hago frente a la sentencia, que me hayan entendido y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.